Pasaríamos ya a hacer una visión de los distintos bloques de la cadena de custodia y respecto a ese apartado que hemos fusionado de entradas y salidas en un mismo capítulo, lo que considerábamos más interesante resaltar es esta definición de grupos de productos que he citado antes, en la que se habla de material de entrada equivalente, entendiendo como y que solo define el nombre o tipo y categoría del producto, los tipos de especie, el método de cadena de custodia, la categoría de material y las declaraciones asociadas a esos materiales, ¿vale? Tenemos una definición también de qué se entiende por material de entrada equivalente, que es la 311, en la que cita que material que puede ser sustituido por otro si cambiar significativamente la apariencia, la función, grado, tipo o valor del producto de salida. Vale, con esa información nosotros ya creamos, la empresa crea su grupo de productos, define cuál es su grupo de productos y a partir de ahí empezamos a qué material vamos a incorporar a ese grupo de productos. Vale, pues para identificar el material que va a entrar en esos grupos de producto, tenemos que tener, y esto siempre ha sido así, una información básica que es identificar al proveedor, identificación del producto, la cantidad del producto que estoy comprando, es decir, esa factura, ¿qué información tiene que tener? Pues esos son los elementos de mínimos y en el caso de que esa factura me esté diciendo que yo estoy comprando un producto certificado, pues además tiene que venir esta información. El nombre de la organización que hace de cliente, es decir, yo como organización, la declaración PEF que va vinculado a esos productos, que luego veremos cuáles son las posibles, y el número del certificado. Señalo número de certificado porque la codificación de los certificados va a variar y también se va a comentar. Pero además para resaltar que tengo que verificar en este momento, antes de incorporar nada a mi cuenta de crédito, a mi grupo de productos, tengo que verificar realmente que esa información, esa declaración PEF y ese número de certificado están vigentes. Y entonces lo puedo revisar en la web de PEF Internacional. Bien, una vez que yo he tenido para cada entrada, eso que me ha entrado a través de esa documentación, tengo que asignarlo a esa entrada, forma parte de un grupo de productos, ¿no? Entonces, vosotros como organización certificada debéis clasificar esos materiales en función de la categoría del material. ¿Vale? ¿Qué categorías de material tenemos? Voy citando a veces números. Los números son el punto de la norma para intentar que luego cuando tengáis la presentación podáis encontrar a lo que nos estamos refiriendo, porque lógicamente aquí en las diapositivas se ha simplificado un poquito el texto. Vale, las categorías de material son material certificado PEF, que puede ser el X%, el porcentaje que sea PEF certificado, que aceptamos la abreviatura X% PEF. Es importante el orden de las palabras y no vale decir certificado PEF, tiene que ser PFC certificado. Y hay una nueva forma de recibir el material certificado PEF, que es 100% PEF origen, que vamos a ver luego. Otra categoría de material es el otro material, y ese es el material que yo recibo, que no viene con ninguna declaración y que, por tanto, no ha pasado el sistema de diligencia debida de PFC. Luego tenemos los materiales neutros, que son aquellos que no son forestales ni arbóreos, y ahí tenemos ejemplo como el papel, como el metal o el plástico. Y luego puedo recibir como categoría de material el PFC fuentes controladas. Y eso significa que es un material que ya ha pasado el sistema de diligencia de vida. Vale, ¿qué significa ese nuevo declaración que he citado, que es el 100% PFC origen? Bueno, lo tenéis descrito en la definición 327 y distingue al material que sabemos que proviene directamente de una superficie certificada, sin haber sido mezclado en ningún momento con otro material. Es decir, sabemos que esa madera en concreto viene de un bosque certificado y esa madera no se ha mezclado con otra. Entonces, ¿quién puede usar esta declaración? Pues las organizaciones que trabajen a través del método de separación física y que hayan recibido el material directamente desde un propietario forestal o que ya lo hayan recibido con la declaración 100% PFC origen. Esta declaración se ha creado con la intención de cumplir determinadas líneas de compra en construcción verde
que priorizan la madera cuyo origen es directamente el bosque certificado. Por lo tanto, esta declaración daría respuesta a esa demanda que hemos recibido por parte de las empresas. Vale, es decir, tendríamos un bosque que está certificado, que pasa a una industria, que debe estar certificada por el método de separación física, que como viene de un bosque certificado lo puede vender como 100% PEF certificado y que va a poder pasar a un productor secundario que si vuelve a estar certificado por separación física va a poder vender con la etiqueta PFC origen. Si él lo decide, puede también vender, y esa etiqueta, esa declaración va vinculado a una etiqueta en la que se ha simplificado el mensaje. Sigue siendo PEF certificado el concepto, pero el mensaje que va asociado a esa declaración es que le hemos quitado la referencia a reciclado y le hemos quitado la referencia a fuentes controladas. Por lo tanto, el texto que acompaña, el mensaje que acompaña a ese logo es: este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible. ¿Vale? O sea, no hay un cambio en el título, pero sí en el mensaje que lo asocia. Esta empresa podría también vender, en el caso de que comprara material no procedente de PFC origen, podría vender como 100% PFC certificado y, por tanto, con la etiqueta normal en la que se añade en el mensaje el concepto de reciclado y de fuentes controladas. Vale. Una vez que yo ya tengo identificadas mis entradas, qué es lo que he comprado y a qué grupo de producto lo he asignado, paso el sistema de vigencia de vida y ya tanto el material certificado pasará a ser material certificado y el que yo compré como fuentes controladas sí se mantiene como fuentes controladas, pero el que compré como otro material, es decir, material que he recibido sin ninguna declaración, ha superado todos los pasos del sistema de vigencia de vida. Por lo tanto, ya en mi cadena de custodia entra solo dos tipos de materiales: o material certificado o fuentes controladas. Y a partir de ahí yo ya trabajo con esas entradas, que es lo que realmente ha entrado en mi cadena de custodia, y eso es lo que yo voy a poder trasladar a mis clientes. Bueno, ahora este apartado, que es el de métodos de trazabilidad, os lo va a explicar Pablo, así que le doy paso a él. Muchas gracias, Marta. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Gracias, Marta, y buenos días a todos y todas. En este apartado, que corresponde al capítulo número 6 de la norma 2002 de cadena de custodia, se recogen los principales requisitos para ayudar a las empresas a trazar su material de los grupos de productos PEF a lo largo de su proceso productivo. Voy a explicar muy brevemente dos pinceladas de cada uno de los métodos de trazabilidad, destacando las novedades con respecto a la antigua edición de las normas. Existen, en base a esta nueva edición de la norma de cadena de custodia, existen tres métodos de trazabilidad, que es el de separación física, porcentual y el método de crédito. Estos métodos de trazabilidad son independientes. La gran novedad con respecto a la anterior edición es que en la anterior edición teníamos dos métodos de trazabilidad, de separación física y el porcentual, y para el porcentual calculábamos el porcentaje de certificación y lo trasladábamos a los productos certificados mediante diferentes métodos de transferencia, incluyendo el método de crédito. En esta nueva edición no, se mantiene el de separación física y el de porcentual, pero el método de crédito se establece como un método de trazabilidad independiente. Las empresas, las organizaciones certificadas pueden elegir cualquiera de estos tres métodos de trazabilidad para implantar en su proceso productivo y elegirán uno u otro en función de qué flujos de material tengan y cuáles sean los procesos de producción o comercialización del alcance de su certificado. El resultado de este cálculo de porcentaje de certificación y traslado a los productos certificados dará lugar a la declaración formal, es decir, al contenido certificado de los productos de la organización, y para
Esta declaración formal no tenemos ningún umbral mínimo para utilizarlo, pero en cambio sí que tenemos un umbral para utilizar las etiquetas PEF en función de este contenido de certificación, que es el 70%. Esto ya lo veremos posteriormente en la segunda parte de la jornada. El método de separación física es el método más sencillo de implantar, es el que permite a las organizaciones asegurar la separación o la identificación clara de las diferentes categorías de material o de los diferentes materiales con distintos contenidos certificados a lo largo de todas las etapas del proceso productivo de la organización. Este método de trazabilidad puede ser implantado por las organizaciones independientemente de que los proveedores previos hayan utilizado este mismo método de trazabilidad o cualquiera de los otros dos. En esta edición de la norma se elimina la sugerencia para utilizar de forma preferente este método de trazabilidad y se establecen los diferentes medios de separación de los materiales del grupo de producto. Uno de ellos puede ser el almacenamiento separado, por ejemplo, en diferentes partes de la nave o de la fábrica, el marcado o distinción de los productos certificados, o el tercer método de separación puede ser el trabajar con los diferentes materiales con tiempos de producción separados. Este método de trazabilidad admite la mezcla de materiales con diferentes contenidos de certificación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una organización mezcle estos materiales con diferente contenido certificado? Que el contenido de certificación del producto de salida será el contenido de certificación menor de los diferentes materiales que haya incluido en el proceso. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si una organización que tiene implantado el método de separación física tiene una tonelada de material 100% PEF certificado y otra de 80% PEF certificado, a la hora de juntarlas, el contenido de certificación de las 2 toneladas de producto de salida será el 80% PEF certificado. Es decir, en este caso corresponde al menor contenido de certificación de los materiales de entrada. En el caso de que esta organización mezcle, por un lado, una tonelada de material 100% PEF certificado y otra tonelada de material PEF fuentes controladas, el contenido de certificación del producto de salida de las 2 toneladas será PEF fuentes controladas. El siguiente método de trazabilidad que se recoge en la norma es el método porcentual. En esta edición de la norma, los métodos de cálculo del porcentaje de certificación, de porcentaje simple y porcentaje rodante, y el método de transferencia del porcentaje medio se combinan en este método de trazabilidad, el porcentual. ¿Cuál sería la fórmula que tendrían que utilizar las organizaciones para implantar este método porcentual? Para calcular el contenido certificado del grupo de productos PEF, la organización tendría que dividir el volumen de material PEF certificado por la suma del volumen del material PEF certificado y el material PEF fuentes controladas. Este contenido certificado que se calcule para el grupo de productos PEF para los que se ha aplicado este método de trazabilidad se utilizará como porcentaje en la declaración formal de los productos. El método porcentual también se puede aplicar como método de porcentaje rodante. Para ello, la organización certificada para un grupo de productos determinado calculará el contenido certificado basándose en el material que ha acumulado durante un periodo de acopio previo.
y calculará este contenido certificado para un periodo de tiempo determinado que coincidirá con el periodo de declaración. El periodo de acopio, que es el de acumulación de material, tiene un tope máximo de 12 meses y el periodo de declaración para el que se determina el contenido certificado se tendrá un máximo de 3 meses. El tercer método de trazabilidad que se incluye en la norma es el método de crédito. Este método se especifica en esta edición de la norma como un método de cadena de custodia independiente y exigirá que la organización cree y gestione una cuenta de crédito para los créditos obtenidos con la entrada de material PEF certificado. Estos créditos se calcularán exclusivamente en una sola unidad de medida. En el caso de que haya diferentes unidades de medida, tendrá que utilizar un factor de conversión que esté reconocido. Y en el caso de esta cuenta de crédito es importante destacar que los créditos acumulados del total de material certificado no excederán los créditos ingresados durante los últimos 24 meses. Este es uno de los cambios de la norma porque se pasa del límite de 12 meses a 24 meses para el método de crédito. En el caso de que fuese necesario, si hubiera un proceso de producción que fuese más amplio, este periodo de 24 meses se podría ampliar si es que así se justificara. Otra de las grandes novedades con respecto al método de crédito es que bueno, las empresas, las organizaciones tienen que establecer una cuenta de crédito para cada uno de los grupos de producto, por lo tanto, si tienen diferentes grupos de productos, tendrá que establecer diferentes cuentas de crédito. Y una de las grandes novedades es que las organizaciones con un certificado tipo multisite, las instalaciones pueden utilizar una misma cuenta de crédito para diferentes instalaciones de la misma empresa. Y ahora el siguiente apartado de la norma lo va a comentar Marta Salvador, que será el del sistema de diligencia de vida. Gracias.